Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nos encontramos con Jesús, que después de haber recorrido todo el camino desde Galilea hasta Jerusalén, realizó el último trayecto cabalgando a lomos de un asno y siendo aclamado por una muchedumbre que lo acompañaba y otra que lo recibió. Después, la otra acción que él tiene es que llega al templo y lo ve todo y se va. Al día siguiente vuelve al templo y se encuentra con el espectáculo de los vendedores y compradores y los echa fuera del templo, recordándoles que el templo es casa de oración y por eso no permitía a la gente atravesarse cargando cosas a través del templo. Por estas acciones que Jesús ha efectuado en la ciudad santa, los que detentan la autoridad superior sobre Israel, porque así lo han determinado los romanos, el Sanedrín, que está constituido por un grupo triple, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, viene a interrogarlo acerca de su autoridad, pero Jesús condiciona su respuesta a que ellos le respondan acerca del bautismo de Juan, su proveniencia celestial o terrenal o humana. Ellos prefirieron decir: no lo sabemos. Y entonces Jesús les dice que no les va a responder, pero finalmente responde con la parábola de los viñadores homicidas, en la que demuestra que Él es el hijo del dueño de la viña, que ellos están usufructuando y que no han dado frutos. El padre suyo ha enviado varios siervos suyos a recoger frutos y finalmente, cuando viene el último enviado, que es el hijo, con esa autoridad viene a pedir frutos, lo van a eliminar. Ellos entienden esto y deciden exactamente eliminarlo. Y entonces va a cambiar un poco el escenario. Si ponemos atención, Jesús había venido viajando, después llega al Monte de los Olivos y baja esa pequeña serranía, entra al templo, sale a Betania y retorna, y después el escenario será el templo. Hasta aquí lo que hemos visto es una muchedumbre en torno a Jesús que lo aclama. Después encontramos a Jesús con los vendedores y compradores. Ahora otro grupo, pero representado es el Sanedrín, sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Y a partir de este momento va a ir todavía reduciéndose más el tipo de interlocutores. Los sumos sacerdotes han decidido eliminar a Jesús y entonces mandan a los fariseos acompañados de los herodianos para hacerle una trampa, preguntándole acerca de la licitud de pagar o no al César el tributo. El tributo tenía un nombre llamado Kenson porque se refería en el Evangelio de Marcos a aquello por lo que habían hecho un censo para cobrar un tributo. En otras partes, en Mateo se llama tributo porque efectivamente se habla de un impuesto que se debe pagar por cabeza de cada persona. Después de que
vienen los herodianos, Jesús les responde que al César deben dar lo que es suyo y a Dios lo que le corresponde. Y es posible hacer las dos cosas, porque quien es la imagen de Dios hace solamente algo estrictamente necesario, pero respeta su relación con Dios. Enseguida de esto aparece otro grupo. Primero eran tres: los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos, y antes la multitud, y antes los vendedores y compradores, y ahora está el siguiente grupo, que son los saduceos. No creen en la resurrección, y apoyándose en Moisés le presentan sus argumentos a Jesús, y Jesús les demuestra que ellos ni conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque ellos piensan que en el Pentateuco no se puede hablar de resurrección, pero con el pasaje de la zarza les demuestra que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Después les dice que en la otra vida no va a haber matrimonio, porque el poder de Dios ha dispuesto que los hombres sean como los ángeles, inmortales, y que no se casen. Y después de esto viene un personaje que irrumpe después de haber escuchado lo que ha sucedido. Este es un escriba. Se acerca a Jesús y luego le pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Es una pregunta de actualidad en la época de Jesús. Las escuelas se dividían, habían hecho sus propias clasificaciones, y para unos había mandamientos graves y había mandamientos leves. La clasificación principal era la de las prohibiciones y las órdenes positivas: 248 mandamientos positivos contra 365 negativos. Pero ¿cuál era el principal? La respuesta de Jesús fue: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno, no hay más, y a Él lo debes amar con todo tu ser, corazón, alma, mente y fuerzas. Pero Jesús agrega otra cosa: y el segundo mandamiento es que a tu prójimo lo debes amar como a ti mismo. Fuera de esto no hay un mandamiento mayor. Al escuchar estas palabras, el escriba felicita a Jesús: muy bien, maestro, tú tienes razón cuando afirmas que el Señor es un único Dios y que fuera de Él no hay otro, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto nos permite desumir, concluir, llegar a una deducción, que Jesús dijo más cosas que el mismo maestro de la ley entendió: que si se quiere honrar a Dios como sacrificio, más que los holocaustos y otro tipo de sacrificios, vale la conducta de amor al prójimo y amor a Dios. Y ante esta respuesta sorprendente, porque en el Evangelio de Marcos los escribas son de los principales opositores a Jesús, Jesús se refiere a él y le dice que había hablado muy sensatamente. Y no solo eso, en la manera de expresar su pensamiento, lo que ha entendido, Jesús ve y declara que este hombre no está lejos del reino de Dios. No está en el reino de Dios, pero tiene que ir un poco más adelante para poder cumplir lo que el reino de Dios requiere y entrar al reino de Dios. Y por eso, la gente, cuando escucha las afirmaciones de Jesús, se queda admirada, y cualquier otro que pretendiera interrogar a Jesús poniéndole un argumento que pareciera irrebatible, irrefutable, invencible, se abstuvieron, ya no tuvieron el valor de hacerle preguntas a Jesús, porque nadie podía ganarle ningún tipo de controversia o argumentación, como lo vimos. Ni el Sanedrín, ni los herodianos y los escribas, ni los saduceos, ni el maestro de la ley. Y por esto tenemos que entender que la enseñanza de Jesús es veraz, es auténtica, y que siguiendo a este maestro no nos vamos a equivocar.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.